Hola amigos, bienvenidos a Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Así que ahora vamos a comenzar con nuestro quinto programa y vamos a hablar sobre los productos mexicanos, como por ejemplo el aguacate y el jitomate, además de otros que anduvieron por el mundo. Así que, acompáñenos por favor. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este es el quinto programa, como bien comentaba Yapsi en la introducción, de la serie Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Sean todos bienvenidos, nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente en esta serie de programas. Hoy vamos a hablar justamente sobre lo que se denominarían las dádivas de colores, el aguacate, el jitomate, el tomate, todo lo que podríamos comentar acerca de la historia, de la botánica, de estos productos que forman parte y han formado parte muy importante de los sistemas de alimentación en Mesoamérica y en el México contemporáneo. De hecho, forman parte de una suerte de tradición sempiterna de la comida en nuestro país, y justamente de eso va a tratar el tema del día de hoy. Nos acompañan dos muy queridas personas, investigadoras del Instituto de Biología de la UNAM. Me da muchísimo gusto presentar en primer lugar a Teodolinda Balcázar Sol, bióloga, académica y coordinadora del área de difusión y educación del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. En segundo lugar, me interesaría también presentar a la maestra en ciencias Edelmira Linares Massari, académica e investigadora del Jardín Botánico también del Instituto de Biología de la UNAM y especialista en plantas comestibles, medicinales y su mercadeo. Justamente con ellas vamos a abordar los objetivos de este programa, que son, en primer lugar, hablar sobre los orígenes de estos frutos en América, cómo se han usado, en segundo lugar, y se han consumido los mismos en México antes de la llegada de los españoles. ¿Qué pasó con el arribo de estos frutos y su importancia culinaria en distintos países del mundo a través de la historia después de la conquista, por supuesto? Y particularmente, ¿qué pasó con lo que denominaríamos su renacimiento en Asia y en las cocinas orientales en lo particular? Les recuerdo, como siempre, por favor, esto es un programa en vivo que se alimenta y se retroalimenta con sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Son para nosotros, por supuesto, muy importantes recibirlas. Siempre tratamos de darles retroalimentación a través de cualquiera de nuestras vías de comunicación. En primer lugar, por supuesto, los teléfonos que aparecen en su pantalla, el correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Se transmite también a través del canal 16 de la red EduSat y simultáneamente en el portal cuya dirección es mirador.coaed.unam.mx, y las redes sociales también, tanto Facebook a través de Bocados de nuestra historia, Twitter a través de @_IIA, y el canal de YouTube Investigaciones Antropológicas UNAM. Bien, entrando en materia, vamos a platicar sabroso, vamos a platicar de colores literalmente, porque justamente el tema que nos convoca nos vincula literalmente con toda esta diversidad, este variopinto de posibilidades que tiene platicar de frutos tan interesantes, no solamente por sus sabores, sus apariencias, sino por la historia implícita en los mismos, y del cual justamente vamos a abordar el tema el día de hoy. ¿Qué sabemos, Edelmira, acerca de justamente el uso de estos productos, de estos frutos en la época prehispánica entre los pueblos de Mesoamérica? Pues mira, sabemos poco en realidad. Poco en el sentido de que hay pocos libros de recetas de aquella época. Sin embargo, sí sabemos de su uso. En el caso del jitomate, hay muy pocas menciones del jitomate en los códices, lo cual pues nos admira, ¿no? Porque el jitomate pensamos que siempre ha sido usado como ahora, que es la base de muchas salsas, platillos, caldillos, inclusive guauzontles, y todo se pone, los chiles rellenos en caldillos hechos de jitomate. Sin embargo, el jitomate de aquella época era muy diferente. Era un fruto chiquito,
más duro, menos jugoso, más arrugado, Ajá. lo cual no se prestaba tanto como el jitomate que conocemos ahora para producir estos productos. Claro. Sin embargo, el tomate verde, como le llamamos aquí, tomate de cáscara o tomatillo, que le denominan en otros lados, está presente y mencionado tanto en los códices como en, por ejemplo, la Historia Natural de la Nueva España de Francisco Hernández, donde se menciona al mil tomate, que es el tomate de milpa, digamos el antecesor del tomate verde, que era un tomatito también más pequeño, pero sabroso, muy dulce, y donde todavía tenemos ese tipo de mil tomates en las milpas, viene de milpa, el tomate que crecía, el tomatito verde que crecía en las milpas, y entonces de ese sí tenemos mención de que se usaba en varios platillos y se usaba más que el jitomate, lo que ahora se ha revertido. Inclusive si tú vas a algunos pueblos lejanos, pues los chilaquiles siempre son verdes, hay más uso del tomate verde que del jitomate, y bueno, pues nosotros le llamamos jitomate aquí en el centro del país, pero en el norte se le denomina tomate, lo que también causa alguna confusión para claro, la gente del centro de México, porque jitomate, el nombre jitomate viene de una raíz náhuatl, jitl, que quiere decir ombligo. Entonces es el tomate de ombligo, y tomate quiere decir fruto redondo, entonces es redondo, gordito, entonces es nuestro gordito ombligón, si lo traducimos así, el jitomate, y era más, bueno, menos usado que el tomate verde, y ahora se ha revertido ese uso. Yo siento que el jitomate ahora se emplea más que el tomate verde, y cuando el jitomate sube, pues la canasta básica impacta porque muchos de nuestros platillos están basados en preparación sobre el jitomate. Claro. Una pregunta, a ver, comentabas que la apariencia original del jitomate era más seca, más pequeña, más parecida a la consistencia justo al tomate que conocemos ahora, ¿o? Pues sí, podría ser, pero además era muy rugoso. Y de hecho todavía tenemos variedades rugosas. Por ejemplo, acabamos de hacer unas colectas en Puebla, en Hidalgo, en Oaxaca, donde encontramos el jitomate riñón, que tiene muchas más semillas, es aguañoso, y no es como el jitomate saladeto, el jitomate guajillo, estos jitomates que vemos inclusive aquí, que son más carnosos. Claro. Esto ha sido... Y jugosos. Y jugosas, y ácidos también, porque los tomates, todos los tomates son ácidos. Si vas a los códices, aquí vemos en pantalla el jitomate riñón, y si vas a los códices vemos que, bueno, primero no estaba presente el jitomate hasta... Francisco Hernández, donde ya nos menciona el jitomate, pero no hay una ilustración. Pero ya para el siglo XVIII ya hay ilustraciones, y sobre todo de los introducidos en Europa, y eran rugosos, tipo el jitomate riñón, y aguañosos, no tan carnosos, lo que no se presta muchas veces a las salsas espesitas que hacemos ahora. Exacto. Teodolinda, ¿qué sabemos acerca de la presencia de estos frutos en los tianguis mesoamericanos? Bueno, esto que comenté Delmira es muy importante porque justamente a la llegada de los españoles y justo antes, perdón, en la época prehispánica, pues ya había muchos de estos frutos que se consideraban frutos básicos para la alimentación del pueblo, los pueblos aztecas. Entonces estaban presentes, por ejemplo, lo que vemos ahorita en la canasta, los aguacates, las calabazas, los chayotes, los jitomates, los camotes, muchísimas flores comestibles en ese tiempo. Y además este paso o territorio que era constituido por Mesoamérica, que estaba formado por varios países, era un sitio de comercio muy importante. Entonces muchos de los productos que nosotros tenemos presentes en la época prehispánica también constituían base de la alimentación mesoamericana. Lo que comentaba Edelmira ahorita de la presencia de los jitomates, pues también estaban de alguna manera las otras frutas como las calabazas y los aguacates, que fueron muy importantes en esta parte del comercio.
A la llegada de los españoles yo creo que se han de haber quedado maravillados con toda esta riqueza biológica que existía, sobre todo de estos frutos y de la comida tan rica y balanceada que los aztecas y muchos grupos indígenas tenían en ese tiempo. Frutos como los que tenemos presentes, además de otras verduras como los quelites, muchos de los quelites que ahora comemos, los chiles, los camotes, ya estaban presentes en esa época y fueron algunas de las contribuciones que en ese tiempo se hicieron para los españoles. Comentabas, Edelmira, un dato interesante, frutos, ácidos los tomates y todos esa familia de sabores ácidos. ¿Por qué ácidos? ¿Por qué no dulces como todos los demás frutos? Porque los dulces eran zapotes y se consumían en diferentes formas. Ajá. Entonces la categorización de tomates generalmente eran ácidos. Y cuando hablamos de frutos dulces que también se consumían, Claro. teníamos una gran diversidad de zapotes, el chico zapote, que por cierto no era chico por ser fruto chico, sino porque era el zapote del jicote, que era el polinizador del chico zapote. Claro. De ahí viene el nombre. Entonces era otra categoría que se usaba generalmente para consumir como frutos, como la fruta que comemos ahora, no tanto en guisos como los que ha mencionado Linda, sino más bien para acompañar la comida con un toque dulce al final de la comida. Claro, que esto nos abre la puerta para la siguiente pregunta, la cual ya nos hablaste un poco, Edelmira, pero un poco para ampliarnos en esta parte de las preguntas. ¿Cuáles eran los usos de estos productos justamente antes de la llegada de los españoles? Dices, no tenemos registros, pero pues un poco por la tradición oral, por lo que sabemos de lo que se transmite, se conoce en las poblaciones rurales. ¿Qué sabemos de esto? Pues sí tenemos ciertos registros vagos, no como quisiéramos una receta escrita y le pone tal cosa y la otra, pero sí tenemos registros de que se consumían, por ejemplo, algunos frutos se consumían crudos, algunos otros se consumían cocidos. Por ejemplo, se habla del jaltomate, que es otro tipo de tomate redondito, que quiere decir tomate de arena, que son frutos de tipo, digamos, capulín, negros o blancos, y se consumían como golosina. Claro. Inclusive, si tú vas a las milpas, ahora se denominan titiliates o jaltomates, y los niños que te acompañan en la milpa, si encuentran uno, se lo comen. Exacto. Entonces, era un fruto, una golosina, pero no como parte de un guiso elaborado. Tenemos muchos registros de guisos elaborados, pero más de chiles que de este tipo de frutos. Claro. Ahí sí tenemos menciones de los chilmoles, de varias recetas que sí se empleaba los chiles. Exacto. Ahora, el jitomate es uno de los frutos que modera el picor en los caldillos. Exacto. Entonces nosotros asumimos que de alguna manera se empleaba donde había, aunque eran pequeñitos, para el mismo moderar el picor de los... Literalmente serán parte de la misma ecuación. Parte de la misma ecuación. Vamos a ver el testimonio, por favor, de la maestra Diana Martínez Irizar. Ella es técnica académica del Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y se dedica al análisis de macrorestos botánicos, así como el uso de los recursos en la época prehispánica, el alimento ritual y medicinal. Bienvenidos, mi nombre es Diana Martínez Irizar, trabajo en el Laboratorio de Botánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. En este laboratorio trabajamos materiales botánicos procedentes de excavaciones arqueológicas. La arqueología básicamente trata de responder 3 preguntas que son cómo, cuándo y dónde vivió una población. Y este laboratorio tiene 2 líneas de investigación que responden a esas preguntas. Por un lado es el estudio paleoetnobotánico, que es qué usos les daban las poblaciones antiguas a las plantas, y por el otro lado el paleoambiente, hacer como una especie de reconstrucción de los ambientes donde vivieron estas poblaciones. Además, nosotros trabajamos con 2 tipos de restos. Por un lado están los macrorestos y por el otro lado están los microrestos. Los macrorestos son semillas, madera, tallos, restos vegetales, y los microrestos es el polen y los fitolitos. Particularmente en esta sección trabajamos los macrorestos, que son semillas,
y es importante para nosotros estudiar estos materiales porque nos dan una idea de cómo los alimentos se han usado a través del tiempo. De las excavaciones arqueológicas se toman muestras de algunos lugares que nosotros llamamos contextos, como contenedores en ollas o en fogones o asociados a un entierro. Y aquí lo que vemos son restos de maíz, estos son fragmentos, pequeños fragmentos de elote, ustedes los van a ver ennegrecidos, y estos son también granos de maíz. Están ennegrecidos ¿por qué? Porque pasaron por un proceso de carbonización. Esto es por el uso que les dio el hombre. Este es amaranto, son restos de amaranto, aquí están todos apelmazados y aquí están los granitos sueltos, y estos son restos de frijol. Bueno, como vemos, los restos fósiles, los restos antiguos de paleobotánica nos dan muchísima información, no tanta como quisiéramos, pero efectivamente aportan información riquísima para la comprensión de el papel de estos productos y otros en los sistemas de alimentación históricamente hablando, ¿no? Pero lo que nos llama un poco la atención ahora es justamente qué pasa después, Edelmira, de la llegada de los españoles, que es obviamente uno de los momentos más importantes de la historia en nuestro país. ¿Qué pasa con estos productos en cuanto a su aceptación con las rutas transoceánicas? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se acepta? ¿Qué usos comienza a tener? ¿Qué tanto realmente comienza a ser tan asumido por otras culturas en esos contextos? Pues mira, hablando del jitomate nuevamente, fue introducido a Europa muy cerca de la conquista, en 1544. Ya hay noticias de que está en algunos jardines, y posteriormente en Austria, en el jardín de Innstatt, y a través de los jardines botánicos de aquella época, que eran los jardines de las realezas, se van pasando estas semillas, pero les tenían miedo, porque los consideraban más bien ornamentales. Como que esa información de que fueran comestibles no llegó con las semillas. Y como se parecían a solanáceas muy venenosas del viejo mundo, pues entonces, como la belladona, etcétera, les tenían miedo. Claro. Pero era un fruto bonito, había jitomates amarillos, había jitomates rojos, entonces lo consideraban muy bonito y lo usaban como ornamental. Posteriormente ya se tienen noticias de que lo empiezan a comer, y en este sentido, con reticencias, pues ya empieza a integrarse en las dietas de diversos países europeos. Por ejemplo, llega con los nombres, cuando era dorado, de pomodoro, ¿no? Fruto de oro. También luego se le atribuían propiedades afrodisíacas. Entonces la gente le tenía cierto temor. Claro. Y de ahí viene el nombre ahora en italiano del pomodoro, que se le denomina el jitomate pomodoro, porque venía con ese nombre porque era de un color amarillo intenso. En este sentido es aceptado, y pues las pizzas y las pastas que se consumían con la dieta mediterránea, tal vez con aceite de oliva y orégano, se enriquecen mucho con los sabores del jitomate, le da color, nutricionalmente se enriquecen también por los licopenos y la vitamina C. Y así pasa mucho en los Balcanes. En esta región, por ejemplo, una musaca sin jitomate, pues tampoco en Grecia hubiera considerado ser una musaca actual. Claro. Pero hay otros que entran con menos posibilidades. Por ejemplo, el chayote. El chayote no se extiende tanto, no es aceptado tanto como el jitomate. Y el tomate verde tampoco entra, seguramente también se llevó, Francisco Hernández lo llevó, lo mandó al Jardín Botánico de España, sin embargo no es aceptado totalmente en la comida tradicional europea. Exacto. Entonces,
mucho tiene que ver con la idiosincrasia y los sabores y las preferencias culturales de las regiones donde esto sucede. Ahora, esto pasa con el jitomate y es parte de, digamos, queda claro que forma parte integral ya de muchos platillos y muchas culturas europeas. ¿Qué pasa con la delicia del aguacate? El aguacate. Ese es uno de los frutos, yo creo que más deliciosos que ha dado México al mundo, y también como marcan las fuentes históricas, pues también ya era uno de los frutos que se utilizaba desde la época prehispánica con mucha importancia. Ya desde entonces se conocían habían 3 tipos de aguacate que ya se usaban en la época prehispánica, y que con los estudios que corresponden, pues se ve que realmente son referidos a los 3 tipos de aguacate que conocemos, al mexicano, al tipo Guatemala y al antillano. Estos 3 tipos de aguacates eran realmente adorados y utilizados muchísimo en la cocina, y están ya documentados desde el Códice Florentino y luego en el Códice Mendocino, cómo estos aguacates formaban parte de la dieta tradicional de los mexicanos. A la llegada de los españoles, pues también se quedan sorprendidos con este sabor mantequilloso, delicioso, como textura, crema, ¿no? El sabor, el color que es tan importante, y que para ellos, pues cuando explican en estas cartas que van hacia los virreyes y dicen, pones un fruto delicioso como la mantequilla, ¿no? Que encanta, y como decía también Edelmira, pues le dan estos usos incluso mágicos, afrodisíacos que tenían en ese tiempo estos frutos de sabores tan exóticos. Y bueno, empiezan a viajar, los aguacates también se van en la nao de China, también son de estos productos que cuando llegan este comercio tan importante del que ya se ha hablado en programas anteriores de esta serie, pues entonces ven esta comercialización de cómo los aguacates se pueden viajar a otras partes del mundo y formar también parte de dietas importantes, como se comentaba, de otros países. A la llegada de estos aguacates, pues como dicen, también mucha de esta alimentación se enriquece, es aceptado casi inmediatamente, perdón, y de alguna manera pues empieza a formar parte de estas cocinas internacionales por lo mismo. En la actualidad, y bueno, desde ese tiempo, pues empiezan a manejar variedades. Ya muchos de estos aguacates, por ejemplo, en México, antes de la llegada de los españoles, pues eran aguacates criollos, ¿no? Estos aguacates, por ejemplo, pequeñitos, que tienen la cascarita delgada, negra, y que todavía contienen mucha fibra, pues eran deliciosos por el sabor más fuerte que tenían. Poco a poco estas variedades pues se fueron adaptando, y yo creo que son de los aguacates, los dulces, porque además habían aguacates dulces, aguacates con semillas redondas y cáscaras gruesas, aguacates en forma de pera. Sí, la variedad realmente era muy muy extensa de aguacates, y esta parte del consumo pues fue muy aceptada en varios países de Europa, ¿no? ¿A qué se debería, a ver si esto lo podemos pensar un poquito, reflexionar un poco, esta cualidad asignada a este tipo de alimentos como alimentos afrodisíacos? Yo creo que en gran parte... Porque por lo menos en lo común el jitomate y el aguacate tienen esta connotación. Yo creo que en gran parte también el aguacate, porque la raíz aguacat viene como de testículo, ¿sí? Okay. O sea, tiene esa forma, y su raíz habla de esta forma, de esta aseveración, y en gran parte porque yo creo que el sabor es tan delicioso, fue tan delicioso, tan bien aceptado, y de alguna manera pues estos conocimientos estaban basados en muchos de los códices, estaban ahí de alguna manera referidos como plantas a lo mejor mágicas o religiosas que causaban exaltación, ¿sí? Porque me queda claro para el cacao, por ejemplo, eso es por la naturaleza excitante del cacao, etcétera, que se le asignaban muchas cualidades, pero del jitomate y aguacate, pues pues yo pienso que en el caso del jitomate, el enriquecer tu dieta con vitaminas y licopenos, que son nutracéuticos, te sientes mejor. Claro. Y al sentirse mejor, pues a lo mejor el apetito sexual hay una referencia. Claro. Además, el ser exótico, el ser lejano, el ser raro, introducido, pues también le da cierta interés del uso de conocerlo, y si le añades esto, pues más, ¿no? Claro. Ahora, hablando del aguacate, regresando a esa idea, yo creo que mucho tuvo que ver su textura, ¿no? La forma, la apariencia, lo que permitió esa introducción tan... Yo creo que en algunos de los textos que hay, se explicaba, ¿no? De esta textura que se hacía en la boca, ¿sí? Que era
Ya se me fácil de antojó, untar. Linda. Sí, que era fácil de untar, Claro. ¿sí? Era una mantequilla vegetal. Es que es sí. interesante la asociación con la mantequilla por la textura. Digo, en Europa mi pregunta sería, ¿no habría productos que pudieran emular ese tipo de cosas? Y entonces resulta que un fruto, no animal sino vegetal, puede permitir este tipo de texturas, de sabores, de colores, ¿no? Creo que así que mucho les entra por los ojos, Sí. Así ¿no? es. A los europeos toda esta... Yo creo que sí. Exactamente. En gran medida porque era un fruto muy bonito. De hecho, los aguacates yo creo que son de los frutos más bonitos que hay de la naturaleza, no solamente por las texturas, sino también por ese color. Y uno cuando abre un aguacate de verdad lo invita a probar. No sé, dentro de las variedades que existían y que ahora poco se han reducido ya también, pues por ejemplo estaban estos chininis, ¿no? Ay, los chininis. Estos aguacates largos, que dice la gente tienen pescuecito, ¿no? Ajá. Sí. Y que mucha gente ni siquiera los abre, porque son como mantequilla, entonces los van presionando y realmente Va los saliendo, chupan. claro, Y claro. parecía más un fruto, como decía la maestra Delmira, de disfrute como golosina, que un fruto para comer en un taco, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de la aceptación en Europa fue por eso, porque era agradable al paladar, porque además era sabroso, complementaba la dieta y fue uno de los productos que la gente pues aceptó con más facilidad, ¿no? Ujú. Y entre siglo XVI y siglo XIX, de manera muy breve, Delmira, si nos puedas comentar, ¿qué papel juegan estos frutos en los sistemas de cocina novohispanos? Pues en los sistemas de cocina novohispanos tenemos información de recetas y qué comían los virreyes, etcétera. Entonces ahí ya vemos la introducción de estos frutos más formalmente documentados que en la época prehispánica. Claro, ya incluso Porque como recetarios. como recetarios ajá. y demás, sobre todo porque ya se empiezan a seleccionar, tenemos frutos más grandes, e inclusive en algunas fuentes históricas del siglo XVIII, pues ya tenemos que además se vuelven medicinales. Entonces ya tenemos el concepto de que estos frutos pueden ser alimento o pueden ser medicina. Y al poder ser medicina, estamos haciendo una forma de medicina preventiva al consumirlos. Y tenemos también ya mucha información del tomate verde, de los chiles, del chilacayote, del chayote. Entonces, por ejemplo, los manchamanteles. Los manchamanteles ya incluyen frutos como el chayote, ya es la mezcla, inclusive ya tenemos además elementos que han sido introducidos a México de otras partes del mundo que le dan variación a la dieta, sabor, textura. Entonces ya es una mezcla de estos elementos por comercio transoceánico. Entonces tenemos más elementos para recrear. Además, los gustos han cambiado. Ya los gustos de los tamales, tenemos la manteca, entonces ya muchos alimentos son fritos, claro. Ya tenemos ingreso de carnes. Exacto. Entonces, no solamente de frutos, sino yo lo veo como un paquete Claro. de muchos productos que han venido de otras partes del mundo, que enriquecen nuestra dieta, le dan variación y además pues la gente mezcla los productos de un lado y de otro para obtener guisos deliciosos que Claro. antes, en la época prehispánica, no se acostumbraban y no se tenía. Claro. Vamos a seguir hablando de esto después de una pausa a la que tenemos que ir en este momento. Los invitamos, por favor, que continúen con nosotros y se comuniquen en cuanto regresemos. Gracias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, pero antes de eso les recuerdo también que si ustedes se comunican con nosotros, nos envían preguntas, comentarios, sugerencias, les vamos a regresar por vía correo electrónico el recetario de este quinto programa, que obviamente tiene que ver con los frutos, jitomate, aguacate, calabaza, etcétera, y que está muy enriquecido en esta ocasión también por las recetas que como siempre, Cristina Palacio se encarga de ir compilando, juntando y entregándoles a ustedes. Entonces, si ustedes se comunican con nosotros, con todo gusto les vamos a enviar de regreso el recetario de este programa. También les comento que si ustedes quisieran algunos de programas anteriores, con todo gusto también se los podemos enviar. Solamente, por favor, indíquenos cuáles son los que requieren. Las vías de contacto para comunicarse son los teléfonos que aparecen constantemente en su pantalla. Aparecen también la dirección de correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Estamos transmitiendo a través del canal 16 de la red de DUSAT y simultáneamente del portal mirador.coaed.unam.mx y simultáneamente en las redes sociales, Facebook a través de la dirección Bocados de Nuestra Historia, Twitter @bocados_IIA y el canal de YouTube Investigaciones Antropológicas UNAM. Los invitamos por favor a que consulten estos lugares. En el canal de YouTube se suben los programas constantemente de las otras series y los pasados, también este presente por supuesto, y ustedes pueden acceder a él como material educativo que les puede ser de muchísima utilidad, que ese es finalmente el objetivo de todo el trabajo que hacemos para ustedes. Regresando al tema que nos convoca, ya hablamos de la influencia que estos productos tuvieron primero, por supuesto, en las cocinas mesoamericanas, en los sistemas de cultura en Mesoamérica. Después, qué pasa en términos generales con este movimiento, esta movilidad natural que tienen con el proceso de la conquista, y ahora nos toca un poco profundizar acerca de, bueno, cuáles son estas influencias que directamente van teniendo y que caracterizan la influencia de estos alimentos en las diversas cocinas de Europa, ¿no? Edelmira, si quisieras comentarnos un poco, ampliarnos mucho esta idea sobre cuál es el sello con el que marca estas cocinas, estas culturas en Europa, el jitomate, por ejemplo, ¿no? El jitomate, después de que ya fue aceptado como comestible, entonces vemos que tiene gran influencia en ciertas cocinas. Por ejemplo, en la cocina italiana. Iba a decir uno, bueno, ¿y cómo llegó de España a Italia? Tenemos que recordar que Italia, una parte de Italia pertenecía a España en aquella época. Entonces estos productos se diseminan por todo el reino y van a Italia, donde es asimilado para la comida italiana, como mencionábamos, como pomodoro, para salsas, y entonces las pastas, integra la pizza. La pizza y las pastas sin jitomate eran muy diferentes en esa época. Por otro lado, otra de las cocinas muy influenciadas es la cocina húngara, donde además de incluir el jitomate se incluye el chile, denominado ahí como páprica. Entonces, pues para preparar pollo al páprica, los goulash que tienen precisamente estos chiles, porque es un binomio. A veces entra el jitomate solo, pero al combinarlo con el chile, como mencionábamos anteriormente, entonces este jitomate modera con la acidez y la textura y el sabor del chile. Entonces le da un resultado extraordinario, que fue aceptado en culturas que les gustaba lo picosito. Claro. Entonces en la península de los Balcanes pues es muy aceptado, lo que no pasa por ejemplo en el norte de Europa o en Inglaterra, porque era otra forma de ver la alimentación, y en esta región de los Balcanes y de la península itálica, pues ahí sí les gustaba lo picosito y se integra, y de una manera extraordinaria, para hacer platillos muy típicos actualmente, pero donde están integrado este binomio. De hecho, acabas de tocar un punto muy interesante que ya habíamos tratado en los programas anteriores, justamente qué pasa con el movimiento transoceánico de los chiles. Bueno, justamente estás hablando de esta vinculación cultural que tiene a lo largo de Europa la integración de estos dos alimentos que van a
pasear por el mundo y se van a integrar de manera radical en las culturas de otras latitudes, ¿no? Y bueno, yo diría no solo Italia, sino el Mediterráneo en su conjunto, ¿no? En su conjunto, por naturaleza geográfica, cultural, va a tener una influencia que va a ser muy caracterizada por el uso del jitomate y los productos de los que hemos estado hablando, ¿no? Sí, así es también el pan con tomate que se toma en España, exacto, ¿no? Que es tan rico, famoso, que es ¿no? el pan con tomate. Y que además lo asumen tan suyo, sí, que hasta parece de veras, ¿no? Así es. Muy bien, los quiero invitar a que veamos y escuchemos el siguiente video del señor Carlos Nagaoka. Él es propietario del restaurante Nagaoka de Insurgente Sur en la Ciudad de México. Veamos su testimonio y regresamos a ampliar estas ideas que son muy interesantes. Mi padre y mi madre vinieron a México en el año 1966. Ellos vinieron invitados, o más bien contratados, para trabajar en la Asociación México-Japonesa, que en ese momento tenía el único restaurante japonés en la Ciudad de México. Ellos venían más que nada a reforzar lo que se estaba preparando para los Juegos Olímpicos de 1968 y que se esperaba recibir a una cantidad nutrida de japoneses. La idea original es que ellos vinieran por un tiempo determinado a México y se regresaron, pero les gustó tanto el país que se quedaron aquí a radicar. Y enos aquí todavía después de 46 años. Nos hemos tenido que adaptar al gusto, en este caso occidental, o el gusto mexicano. Para empezar, la comida tradicional japonesa se come básicamente con soya, salsa de soya natural, pero para el gusto mexicano ha sido una situación un poquito difícil porque la salsa de soya es muy fuerte, es muy salada. Entonces nosotros aquí nos hemos adaptado para ofrecer al público en general la salsa de soya con limón, que es con la que normalmente se gustan los pescados y los sushis, por ejemplo, ¿no? Los rollos de sushi. También hemos tenido que adaptarnos para el gusto de incluir el queso crema en las preparaciones de sushi, y el queso crema y la salsa de soya con limón se han convertido en un ingrediente básico, ¿no? Tenemos otro tipo de adaptaciones que a final de cuentas nosotros no estamos cerrados a decir no, la tendencia es a darle gusto a todos nuestros clientes. Básicamente nosotros hemos adaptado y adoptado muy bien el aguacate. El aguacate se ha vuelto para la comida japonesa un ingrediente principal en la elaboración de los rollos de sushi. Hay diversas formas de preparar esta situación, este platillo del sushi, y básicamente en casi todas nuestras preparaciones lleva el aguacate. El aguacate ha sido, yo creo que, una de las aportaciones más importantes para este segmento. Ahora, en otro tipo de ingredientes se pueden adaptar. Nosotros no los hemos utilizado con tanta frecuencia, pero hay gente que yo sé que, por ejemplo, hace tempura, que es el capeado de nopal, o en este caso, inclusive del aguacate también se puede preparar en esa presentación de tempura, ¿no? Hay básicamente adaptaciones que, como nosotros sabemos, la cocina no está limitada, es un taller para experimentar, entonces estamos también abiertos a poder adaptarnos a otros ingredientes. Yo creo que el jitomate, más que nada, como consumo cotidiano, como le comentaba, en guarniciones o en ensaladas, los japoneses son, como bien sabemos, consumidores muy naturales. Consumen pescados en forma cruda, natural. En este caso las verduras también es muy cotidiano que coman muchas verduras en ensaladas. El jitomate se ha vuelto básico para ellos dentro de su dieta. Pero fuera de ello, no, México ha sobresalido en estos últimos años en exportación, por ejemplo, de aguacate, de mango, de nopal. Entonces, yo, como no acostumbro vivir permanentemente en Japón, no puedo decir exactamente qué platillo haya trascendido para quedarse en la dieta de los japoneses, pero sé que los japoneses han aprendido mucho a recibir ese tipo de productos de México, por ejemplo. El día de hoy vamos a preparar básicamente 3 platillos referentes al segmento del sushi.
Tenemos el rollo futomaki, que es el rollo más tradicional, hablando en términos japoneses. Vamos a preparar también el avocado roll con relleno de salmón fresco y un cono que en términos japoneses se le denomina temaki, un cono relleno de salsa Tampico. En este momento tenemos aquí los ingredientes, que el principal del día de hoy, el destacado del día de hoy es el aguacate. Contamos también con pepino, campio, que es una verdura de calabaza, ya viene preparada con salsa de soya y un poco de azúcar, omelette estilo japonés, camarón cocido, el salmón fresco, queso crema. De los ingredientes también imprescindibles para el sushi está el nori, que es alga marina, y el arroz. En este caso el arroz ya lo tenemos nosotros preparado. Es un arroz que nosotros preparamos al vapor. Ya tiene una preparación de vinagre, azúcar, sal, un poquito de sazonador glutamato monosódico. Lo que vamos a proceder ahora a hacer es a la elaboración de estos rollos. Vamos a proceder primero con el futomaki. El futomaki lleva el alga marina, una cama de arroz, se le colocan los ingredientes, que es el omelette estilo japonés, el campio, que es la calabaza preparada, el camarón cocido, el aguacate, platillo normalmente lo acompañamos con un poquito de jengibre. En japonés se le denomina gari, es un jengibre que ya viene preparado, ya viene cocido y viene preparado con un poco de vinagre y azúcar. Y lo acompañamos con un poquito de wasabi. El wasabi, tradicionalmente hablando, es una raíz picante que se consume en Japón. Básicamente cuando se consumen pescados crudos, lo que hemos nosotros aprendido es que el wasabi nos ayuda en la digestión, ya que al ser picante nos produce un poquito más de salivación, entonces esto nos ayuda más que nada a la digestión. Procedemos al siguiente rollo, que es un avocado roll. En este caso también utilizamos una hoja nori con el arroz ya preparado con el vinagre, pero lo que sucede en este caso, a diferencia del primer rollo, es que se voltea completamente el arroz y queda ahora el alga por la parte de arriba. Lo que vamos a hacer es que al momento de enrollar, el arroz queda por la parte de fuera. Se le colocan los ingredientes, que es salmón fresco, queso crema y pepino. Se procede a hacer el enrollado y le denominamos avocado roll porque en este caso nuestro ingrediente estrella del día de hoy va a ir decorando el rollo por la parte de fuera. Se hacen rebanadas muy finas que se van colocando por encima del rollo y quedarán adornando el rollo como si fuera una capa de aguacate. Una vez colocando el aguacate, se procede a colocar un poquito de presión para que el aguacate quede completamente pegado al rollo. Y el último platillo del día de hoy es un cono temaki. Es elaborado también con una hoja nori, una hoja de alga marina. Se le coloca una pequeña cantidad de arroz, se le coloca un poco de pepino, aguacate, y en este caso el relleno puede ser muy variable. El día de hoy elegimos, hablando de la tropicalización de la comida japonesa en México, salsa Tampico. Esta es elaborada a base de surimi, que es una preparación de pescado con harina, lleva cebolla picada y chile serrano. Y como último platillo, el día de hoy les vamos a presentar unas empanadas estilo japonés, unas ravioles estilo japonés que se denominan gyoza. Están rellenas de carne de cerdo molido, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un poquito de jengibre. Van preparadas a la plancha y sobre todo lo que queríamos demostrar el día de hoy es la guarnición que nosotros colocamos normalmente es jitomate. El jitomate que nosotros utilizamos para esta decoración es el jitomate bola. El jitomate se ha vuelto imprescindible para nuestras guarniciones.
esperamos con muchísimo gusto en Restaurante Nagaoka, Guadalupe Inn, teléfono 5661-0707. Muchas gracias. Dos cosas podemos comentar después de este video que son innegables. Una, que nos tenían con la boca abierta y absolutamente callados aquí en el estudio. Y lo segundo es la influencia tan importante a nivel mundial de la cual hemos estado hablando y que lo testimonia justamente testimonios, valga la redundancia, como el que acabamos de presentar. Nos acaba de llamar Graciela Guzmán de Cuernavaca, Morelos. Le enviamos un afectuoso saludo. Ella envía felicitaciones al programa y desea saber, Teodolinda, si el jitomate tiene propiedades curativas y estéticas, y solicita recetarios de los programas anteriores. Se los vamos a enviar con todo gusto. Okay, gracias. Bueno, pues sí, parte, como ya se comentó antes en el programa, muchas de estas plantas que fueron aceptadas no solamente como plantas comestibles, pues también tenían propiedades medicinales que se han ido fortaleciendo con el tiempo y los estudios que se han hecho. El jitomate ahí últimamente ha tenido mucho auge en la estética, realmente en la cosmética, en la industria, y realmente se han utilizado como para muchas cremas, sobre todo porque tiene muchas vitaminas, ¿sí? Y sobre todo la vitamina C. Entonces, así sí ya ha sido empleada, desde hace muchos años se utiliza de manera tradicional, justamente por la vitamina C. Y una de las cosas que comentábamos es que en algún momento se confundía este uso con el uso del tomate, que también el tomate verde, que se comentaba si la cáscara era lo que se utilizaba. Pues sí, la cáscara, pero del tomate verde sí sirve en algunos casos para la cicatrización. Veíamos que el tomate rojo sirve para desinflamar, ¿sí? Para desinflamar la garganta, es muy buen digestivo en algunos momentos, la gente lo ha utilizado. Incluso en algunos casos se había documentado algo sobre el uso como planta diurética, ¿no? Entonces sí, algunas personas lo utilizan como planta medicinal, ha tenido mucho auge en la cosmética últimamente, y sí es una planta que es realmente importante ahora, ¿no? Claro. En la pausa hablamos un poco de un tema que me parece muy importante y justamente nos abre la siguiente pregunta: la importancia de estos productos en la época actual, particularmente hablando del aguacate, Linda. Hay una especie de aguacate que es la que consumimos más o menos tradicionalmente en la época moderna, que es el famoso aguacate Hass, pero que tiene también su historia reciente y que nos habla mucho de la importancia que han tenido estos productos en las cocinas y en los sistemas de alimentación actual. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Bueno, mira, como hablamos al principio, estos tres tipos de aguacate, estas tres especies que se han utilizado, el aguacate Hass más viene de esta especie, de una especie guatemalteca, de la cual se hizo una mejora en la especie a partir de los años 60, y se hizo básicamente en California. El aguacate Hass es este aguacate que ahora conocemos, que como tú comentas, es este aguacate de cáscara rugosa, de un tamaño muy grande, que pesará que unos 100-120 gramos, y que de alguna manera desplazó a este aguacate, que era la variedad fuerte, que de alguna manera, que es la que se utilizaba antes con más, de manera más diversa, y que fue el aguacate Hass a partir de los años 60 empieza este mejoramiento de la especie en California y se distribuye a gran parte del mundo. Como veíamos ahorita justamente en el video, el aguacate Hass es el que se utiliza en varias partes de Asia para enriquecer la comida asiática, y tiene, por ejemplo, uno de sus mayores cultivos ahorita en Estados Unidos. México es uno de los consumidores más grandes de aguacate, pero también uno de los que exporta más aguacate a todo el mundo, y esta variedad Hass es la que actualmente impacta las cocinas en prácticamente toda Europa, ¿no? ¿Y qué sabemos acerca de justo estas influencias de estos otros productos, el tomate, la calabaza? Bueno, comentábamos el nopal incluso, comentábamos ¿no? justamente con Elvira ayer, que estaba, ahora que platicábamos un poco sobre este impacto, pues sí, como por ejemplo las calabazas, que son una
también de los frutos que a la llegada de los españoles se encontraron en México, muy diversas calabazas. Ahorita no lo imaginamos, por ejemplo, Estados Unidos, un Halloween, una fiesta de Halloween sin las calabazas, no solamente como parte ceremonial, sino también como parte comestible. Y hablábamos también entre nosotras de esta importancia de la calabaza, por ejemplo, en la cocina italiana, ¿no? Cómo fue aceptada, y esta variedad zucchini que posteriormente se formó, cómo ha impactado incluso la comida asiática, la vemos muy presente. La calabaza es una de las que siempre está presente en el tempura, por ejemplo, ¿no? Está de manera muy, muy vigente. Plantas también como que aquí no la hablamos, pero como la jícama, que también pasó a formar parte de la comida, el camote, parte de la comida asiática muy, muy importante del Mediterráneo. Plantas como el achiote, ¿sí? De estos condimentos que fueron importantes en la época prehispánica y que fueron llevados de aquí, y que ahora, por ejemplo, el achiote en algunos casos sustituye a plantas tan importantes como el azafrán, ¿no? Por este color, no dan el sabor precisamente del azafrán, pero da este color que ha sido tan importante, como tú comentabas hace un ratito, pues la comida también entra por los ojos. No solamente es el sabor lo que nos hace atractivos los alimentos, sino también lo que nosotros vemos a lo que es a la vista y que de alguna manera vemos agradable, ¿no? Ahora, este impacto del cual hemos venido hablando durante todo el programa se ha reflejado de alguna manera en la mejora de los productos justamente para fines de mercadeo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el tomate ya como un tomate rojo, brillante, ¿no? Más duro. Más duro, el aguacate justamente... Con un periodo de anaquel más largo para claro, que pueda estar más presente en los mercados. Incluso uno lo ve, antes los aguacates los abría de manera inmediata y se oxidaban, ¿no? Sí. Muchos de los aguacates silvestres tienen este problema, uno los abre de inmediato y si no son consumidos en ese momento se ponen negros. Los aguacates que ahora se comercializan tardan más tiempo en oxidarse. Entonces también han ido mejorando, son todos estos procesos que, bueno, a lo mejor en este programa ya no hablamos, pero todo este proceso de domesticación, exacto, de selección primero natural, que se vino haciendo y que ya la gente desde la época prehispánica hacía para la selección de sus productos. Y que sin embargo en las comunidades campesinas, en los ámbitos rurales en México contemporáneo, siguen existiendo estas especies, las especies sí, más... Y es muy importante, perdón, en el caso del aguacate, que como la hoja se usa como condimento, claro, la hoja del aguacate no sirve para condimento. Entonces este uso de empleo de la hoja como condimento, la hoja del aguacate, ha hecho que los aguacates criollos persistan sí, y no se derriben. Sí. Entonces ese es otro uso del aguacate que ha hecho que se conserven ciertas razas. Ya nos inventarán una especie de árbol donde nada más la hoja es la que se usa. No, porque se tienen que conservar las especies silvestres, sí, ¿verdad? Nosotros abogamos por eso, que no se pierda la diversidad. Bueno, justamente ya estamos en la parte final del programa. Quisiera invitarlas a que, a manera de cierre, pudieran comentarnos una conclusión global de lo que hemos comentado aquí. Edelmira, si quisieras comenzar. Bueno, yo creo que nuestra cocina en México y en otras partes del mundo es un sincretismo entre elementos de muchos lugares. Un ejemplo es el mole. Entonces tenemos que el mole, que es muy mexicano, tiene elementos de muchos continentes. Entonces ese es un mensaje que cuando hablamos de intercambio de plantas comestibles, ahora estamos hablando inclusive de platillos tradicionales, muy tradicionales, pero que integran toda esta riqueza cultural de muchos pueblos y de muchos lugares de la tierra. Teolinda, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, como parte final, pues a mí también me gustaría decir que fue muy importante este intercambio que existió, tanto de los elementos que vinieron de Europa y los elementos que se fueron de México, porque efectivamente esto permitió enriquecer no solamente la dieta, sino dar a conocer otros productos que de alguna manera formaron parte de dietas importantes en todo el mundo, forman parte de nuestra dieta. Y estos elementos que a veces nosotros consideramos muy nuestros, muy nuestros, o en otros países muy suyos, como decimos, pues realmente han venido de diferentes partes del mundo, y esto ha sido una contribución que también permite conservar la biodiversidad,
¿sí? Claro. Conservar la diversidad vegetal, lo que decimos ahorita, que no se pierdan nunca las especies silvestres, no, nunca. Pero también que haya este enriquecimiento de las plantas por el beneficio de todos, ¿no? Entonces yo creo que las cocinas de todo el mundo nos hemos visto beneficiadas con la aportación de los diferentes productos que han venido de diferentes ecosistemas. Y yo creo que tocas un punto fundamental también y que es parte de la naturaleza de estos programas, es decir, subrayar la importancia de que los intercambios de los elementos alimentarios iban junto con pegado, literalmente, de todo un sistema de creencias, culturas que de alguna manera se van integrando, ¿no? Y entonces esto genera una suerte de universalización o generó el periodo de conquista, un periodo de universalización cultural, yo diría poco visto, ¿no? En las dimensiones de la historia de la humanidad, pero justamente creo que los ejemplos que hemos tratado aquí y particularmente en el programa son muy buenos para ilustrar cómo estos sistemas viajan, ¿no? Viajan los elementos y viajan los sistemas concomitantes a los elementos mismos, ¿no? Bueno, otra cosa es que luego ya se los apropien como si fueran de ellos, pero bueno, esa es otra cosa. Como nosotros también lo hacemos y lo hemos hecho, por supuesto, es parte de la naturaleza el intercambio cultural. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo su asistencia, esperamos volver a contar nuevamente con su participación en otra ocasión. Les agradecemos también al público que nos ha estado observando, que ha estado intercambiando opiniones a través de las vías de contacto y los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de estos programas de esta serie, México en las cocinas del mundo, para tratar sobre dos productos muy importantes, maíz y amaranto, viajeros sin equipaje. Muchísimas gracias. Hasta luego.